muchas gracias a las autoridades de Panamá, CCNCERT, Mando Conjunto, RUTEZCOM por este magnífico congreso y por darnos la oportunidad de participar y contar nuestras experiencias. Bueno, este soy yo. Os dejo ahí un pequeño gancho abajo de una charla que hice ya hace bastantes años en Cibercamp, que se llamaba Del rojo al azul y, bueno, pues donde se habla de un niño que tenía ciertos sueños y si veis la charla hasta el final, pues podéis ver si se cumplieron los sueños de ese niño o no. Vale, Ayuntamiento de Madrid. Normalmente este tipo de charlas tengo una slide inicial en la que digo lo grande que es Madrid, todos los habitantes, todos los servicios, etcétera, pero claro, me puse a mirar lo que eran las grandes capitales de Sudamérica y digo, no somos tan grandes. Entonces, bueno, pues no pasa nada. Seguimos siendo una capital grande con 3,4 millones de habitantes y 5 millones de personas a las que le damos servicios, pero bueno, hay ciudades mucho más grandes. Este es un poco nuestro organigrama para que veáis un poco la figura del alcalde, que luego haremos una reflexión sobre él. Las áreas de gobierno, que podría ser el equivalente a los ministerios. No tenemos todavía un área de gobierno de digitalización, como puede existir en otros sitios, pero bueno, dentro de Coordinación General de Alcaldía, pues sería un poco el equivalente al Ministerio de Presidencia, pues colga toda la parte digital, una parte de estrategia con Fernando de Pablo y una parte más de operaciones. Desde 2021, pues la ciberseguridad poco a poco ha ido cogiendo cada vez más relevancia y en diciembre del 21 pues se crea formalmente el Centro de Ciberseguridad del Ayuntamiento de Madrid. Si solo pudiese decir una cosa sobre ciberseguridad de una gran ciudad, diría esta, ¿no? Es importante que la ciberseguridad no se vea como algo completamente separado. Elegimos a un gran profesional y le damos ciertos recursos y le decimos, venga, tienes que proteger los servicios de la ciudad. Y luego, por otro lado, elegimos a otro gran profesional y le decimos que va a liderar la transformación digital de la ciudad, ¿no? Y esas dos personas, pues bueno, cada uno está ahí haciendo sus cosas y dices tú, ¿esto es un gran plan? Probablemente no, ¿no? Entonces, un poco nuestra experiencia es que dentro del plan de digitalización de una ciudad, uno de los pilares fundamentales tiene que ser la ciberseguridad, ¿no? Esta frase tan habitual, que me ha gustado porque incluso la ha dicho el canciller por la mañana, de sin ciberseguridad no hay transformación digital, pues es mucho, no es solo una frase de estas que decimos y queda muy bien, ¿no? O sea, realmente estamos hablando de eso, ¿no? De incorporar dentro, nosotros tenemos Madrid Capital Digital, que es una estrategia que habla sobre cómo mejorar la ciudad para las personas que viven en ella, no hay que perder de vista esto tampoco, ¿no? Aquí estamos trabajando para las personas. Y dentro de esa estrategia de mejora de la digitalización, uno de los pilares fundamentales es la parte de ciberseguridad. ¿Qué necesita una ciudad en materia de ciberseguridad? Es muy diferente de otro tipo de organismos o de entidades. Bueno, lo primero es el liderazgo y el apoyo de la alta dirección de la ciudad. Y en este caso lo personalizo. Esto es un tema que tiene que estar impulsado por el alcalde de la ciudad. No hay más. No vale otra cuestión. No vale decir, bueno, pues aquí estamos con un equipo dentro de este área. No, quiero decir, aquí estamos hablando en el caso de Madrid, por ejemplo, dentro de los compromisos del alcalde con los ciudadanos en su programa electoral, venía en su momento la creación del Centro de Ciberseguridad, ¿no? Entonces, cuando muchas veces me preguntan, oye, ¿tienes el apoyo de la alta dirección de la ciudad para todo el tramo de ciberseguridad? Y pongo este ejemplo, ¿no? Es decir, estaba dentro de los compromisos de la alcaldía el hacer esto. Tenemos que tener un plan, ¿no? Tenemos que saber si vamos norte, sur, este, oeste, hacia dónde queremos ir, cuál es nuestro objetivo, ¿no? Hace muchos años no teníamos ese plan y desde hace unos años pues tenemos una estrategia de ciberseguridad de la Ciudad de Madrid que está enmarcada dentro de la estrategia de transformación digital de la ciudad y nos sirve de rumbo para saber a dónde queremos ir. Hacen falta personas. En la época de la automatización y la inteligencia artificial, las personas siguen siendo lo más importante. Y como digo muchas veces, no es lo mismo una persona que otra. En nuestro caso tenemos la suerte de tener un proyecto muy atractivo, de estar en Madrid y eso nos permite atraer pues, empleados públicos
que tienen interés por la ciberseguridad, que tienen pasión y que quieren unirse a nuestro proyecto, ¿no? Entonces, es una parte absolutamente esencial ese equipo de personas. Hace falta dinero, creo que se ha hablado hoy también aquí varias veces, ¿no? Si alguien nos dice que se puede hacer ciberseguridad con cero presupuesto, pues quizás para algún tipo de organización muy puntual, una cosa pero si estamos hablando de una gran capital o de un Estado o de un gran ministerio, es falso. Y luego haremos alguna reflexión sobre qué tipo de dinero necesitamos y este tipo de financiaciones puntuales y qué futuro tiene eso. Hace falta coordinación y colaboración. Nada de esto lo podemos hacer solos. Vivimos en un entorno en el que el ayuntamiento, nosotros damos servicio a las áreas de gobierno y a los organismos autónomos, protegemos a los empleados, pero vivimos en una ciudad en la que hay otros organismos, otros ministerios, las comunidades, los organismos de las comunidades autónomas, etcétera. Entonces, hace falta mucha colaboración, mucha cooperación. Y yo aquí diría, por la mañana el CCN ha hablado de su proyecto de Red Nacional de SOC, y yo diría, si no existiese la Red Nacional de SOC, habría que inventarla. He escuchado, no conozco mucho la situación en el continente, pero he escuchado hablar de América, CSIRT, y creo que es el camino. Cualquier cosa, cualquier camino por el que vayáis tiene que ver con la cooperación y la colaboración. Estamos todos en el mismo bando. Yo siempre digo que solo hay dos equipos, los que tratamos de hacer el bien y los malos. Entonces, esto no va de sector público y privado, del gobierno central por un sitio y los distritos de las ciudades por otro. O sea, no hay dos equipos en ese sentido. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, compromiso absoluto con la Red Nacional de SOC y con la parte de compartir. Este dibujo que he puesto abajo tiene que ver con el tema de las ciudades inteligentes, y creo que esto es una particularidad nuestra, de las ciudades en general, ¿no? Creo que todos los gestores de todas las ciudades del mundo están desplegando miles de millones de dispositivos inteligentes en la ciudad. ¿Por qué? Pues porque piensan, y en cierta forma es verdad, que pueden mejorar la calidad de los servicios de la ciudad. Pero los que trabajamos en ciberseguridad estamos un poco trastornados y decimos dispositivo inteligente igual a dispositivo conectado, y dispositivo conectado igual a dispositivo vulnerable. Entonces dices, ¿estás desplegando miles de millones de dispositivos vulnerables en la ciudad? Pues no sé si es un gran plan, ¿no? Entonces tenemos que dar un impulso mucho a esta parte, y nosotros estamos creando una unidad dentro del Centro de Ciberseguridad, estamos creando una unidad que solo va a dedicarse a ciberseguridad de la Smart City. No va a hacer ninguna otra cosa, y creo que ya es un reto muy importante para ellos. Hay que elegir un marco de controles. Hemos escuchado en la charla anterior, pues, el marco del NIS, que es fenomenal. Nosotros obviamente apostamos por el Esquema Nacional de Seguridad, pero al final hay que tener una lista de cuáles son los controles que queremos implementar. Esta parte de Red Team y Blue Team me gusta mucho porque nosotros históricamente, por diferentes razones que se pueden ver en esta charla que comentaba al principio, siempre hemos tenido mucho contacto con la comunidad de hacking en España. Y hemos participado en muchos congresos de hacking. Yo en el pasado pues hacía temas de pentesting, de hacking ético. Y creo que muchas veces los defensores, o la gente que hace la parte de gobierno, no le da la importancia necesaria a la suerte que podemos tener de que alguien, de manera amistosa, pruebe todos nuestros sistemas como lo van a hacer los malos, ¿no? Pero no solo eso, sino que hagamos un ciclo, ¿no? Un ciclo en el que realmente nosotros establecemos una serie de requisitos, lanzamos una serie de proyectos, enganchamos con unas auditorías de hacking ético y de pentesting, comprobamos dónde están los problemas, luego lo enlazamos con una parte de SOC donde vamos a monitorizar, detectar y responder, y ese ciclo no tiene fin. La mala noticia en ciberseguridad es que esto no se acaba nunca. Una vez en una entrevista de una persona que quería trabajar con nosotros, le pregunté por qué quería cambiar y me dijo, es que ya he terminado mi trabajo en mi sitio. Y no sé, yo lo vi raro cuando me dijo eso. Entonces, ese ciclo continuo de ingeniería que le llamamos nosotros, vamos a decidir qué controles ponemos, vamos a implantarlos, vamos a probarlos como lo prueban los malos, de verdad, vamos a descubrir dónde están nuestros agujeros, vamos a corregir, vamos a hacer monitorización, detección, es clave. La parte del 24/7, antes había que recordarlo, yo creo que ahora ya no, ya todo el mundo tiene claro que los servicios que tenemos que tener son 24/7. Y nosotros siempre hemos apostado mucho, por supuesto, por los temas de
de compliance, pero hemos apostado mucho siempre por un concepto que es muy nuestro de andar por casa, de mi gente, que le llamamos Real Security, ¿no? Y que tiene que ver realmente con implantar controles de seguridad que realmente bloqueen o corten los caminos de ataque de los malos. Hay veces que dedicamos mucho esfuerzo a ciertos proyectos o ciertas iniciativas y realmente si hicieras una valoración al final dices tú, esto que hemos hecho, que nos ha llevado 2 meses y 500.000 euros o 500.000 dólares, ¿está dificultando la labor de los atacantes o no? Y a veces haces esa reflexión y salen cosas incómodas. Pero es una buena noticia reflexionar sobre esto y decidir qué proyectos queremos llevar adelante. Vale, la parte de... Hemos hablado de que hacía falta dinero. Nosotros, obviamente, pues trabajamos muchísimo con el marco de proveedores. Javier Candao hablaba por la mañana de este balance entre el personal interno y lo que contratamos de servicios. Hablaba de un 70-30. Nosotros quizás estamos por ahí, ¿no? Creemos firmemente en un modelo mixto en que no queremos tener una serie de personas que simplemente hagan unos contratos y luego venga una empresa y se ocupe de todo y nosotros no sepamos lo que estamos haciendo, ¿no? Hacemos una apuesta fuerte por tener un personal interno de élite, llamaría yo, patas negras que les llamo yo, que realmente conocen, dominan, son expertos en cada una de esas materias y luego, obviamente, ese músculo, ese 24/7, esa potencia, la tenemos a través de las empresas con las que contratamos. Y aquí, bueno, ahí un poco pues todos los servicios que tenemos y cómo se traducen en el pliego. Y aquí es donde quería hacer esta reflexión sobre de dónde sacamos el dinero, ¿no? Muchas veces pues no hay dinero y entonces se habla de pues unos fondos, en nuestro caso, pues unos fondos que vienen de Europa o de alguna financiación puntual. Y a veces la vida es complicada y no tiene solución, ¿no? Pero yo digo, la ciberseguridad es como un bien básico, ¿no? Esto es como la luz, el agua, el gas. Entonces dices tú, oye, vamos a tener que buscar dinero que viene de Europa para pagar la factura de la luz de todos los meses. Pues si no hay más remedio se busca, ¿no? Pero tenemos que trabajar este discurso ante nuestros jefes, en nuestro caso lo tienen perfectamente entendido, de que este tipo de costes, porque son costes, es algo que es intrínseco, en nuestro caso, al ayuntamiento, a la ciudad, a la digitalización. No podemos pensar de otra manera. Vale, quería hacer una reflexión de lo que pasó el 28 de abril, ¿no? Supongo que todos más o menos sabéis pues, el apagón que vivimos en España, ¿no? Supongo que si hubiéramos hecho un cuestionario hace un mes de tipos de riesgos, impacto, probabilidad de que suceda, estoy seguro de que todos nosotros, en la parte de un apagón que durase 10 horas y que cubriese un país entero, hubiéramos asignado el valor de probabilidad muy bajo, porque no hay otro más abajo. Pero si hubiera uno por debajo, hubiéramos dicho que es muy, muy bajo, ¿no? Y sin embargo, eso sucedió. En nuestro caso, aquí nos beneficiamos de este trabajo que llevábamos haciendo desde hace muchos años, ¿no? Hace ya más de 4 o 5 años, cuando creamos el Centro de Ciberseguridad y empezamos a hablar de un concepto que utilizamos nosotros que le llamamos cibercrisis, empezamos a pensar, ante una cibercrisis en la ciudad, cómo vamos a responder, ¿no? Y entonces teníamos muy claro que necesitábamos pues, tener algún tipo de acceso al alcalde, a su gabinete de comunicación, a su gabinete jurídico. Teníamos que montar una especie de comité, etcétera. Y una persona que sabía mucho en el ayuntamiento me dijo, te estás confundiendo, José Ángel, todo esto ya existe. El ayuntamiento dispone de un plan de emergencias de la ciudad. Ya existe. Cuando hay una nevada, cuando hay un atentado terrorista, ya existe. El alcalde lidera, hay un director de operaciones, que normalmente es el coordinador de seguridad de emergencias, está montado ese comité de crisis, ya está la gente de prensa y de comunicación para interaccionar con los mensajes, está el gabinete jurídico, y me dijo, lo que tienes que hacer es sumarte, no vayas por libre.
Entonces, desde hace unos años, el plan de emergencias de la Ciudad de Madrid incluye los aspectos de ciberseguridad. Tanto en un escenario hipotético de que el origen sea ciber, como en un escenario en el que el origen no es ciber, pero la cuestión tecnológica y la resiliencia juega un papel importante, ¿no? Entonces yo ese día estaba en una reunión con mi equipo de trabajo y bueno, pues vimos que entraba la luz de emergencia y no le di mayor importancia hasta que alguien dijo, no funcionan los semáforos. Entonces en ese momento lo primero que pensé fue plan de emergencias de la ciudad. Ya está, no pensé en nada más, ¿no? Y por suerte ese plan se puso en marcha y nosotros formamos parte de él, estuvimos en el comité de crisis y realmente otra cosa relevante para nosotros también es que muchas veces cuando trabajamos en un organismo tecnológico, pues el tema de las prioridades quizás no lo gestionamos bien, ¿no? Entonces, oye, ¿tú qué tienes crítico? Y empieza, no, la sede electrónica es muy crítica y el registro electrónico es súper importante. Y la aplicación para el portafirmas, etcétera, es muy importante, ¿no? Pero realmente cuando estás en estas situaciones es cuando te das cuenta de que probablemente esa tabla de prioridades no la has elegido bien, ¿no? Y los sistemas realmente críticos son los que si dejasen de funcionar muere gente. ¿Ya está? Es así de sencillo, ¿no? En nuestro caso, todos los servicios de policía municipal, bomberos, SAMUR, protección civil, etcétera. Y las comunicaciones que tienen asociadas, ¿no? En nuestro caso, pues a través de Tetra o de sistemas similares de comunicación de radio, pues esos sistemas siguieron funcionando y permiten que esas unidades de respuesta realmente jueguen su papel. Por debajo de ese nivel, el siguiente que tendrías es, vale, este sistema, si realmente deja de funcionar, pues no muere gente, pero va a dificultar la labor del personal que va a trabajar en la emergencia, ¿no? Y ahí nos encontramos con todo el tramo de comunicaciones. Comunicaciones entre sedes, comunicaciones con internet, telefonía, etcétera, ¿no? Y ahí es verdad que aguantamos bien durante muchas horas y hacia el final del día pues tuvimos una pequeña incidencia con uno de nuestros proveedores. Entonces, muchas veces cuando hablamos de la cadena de suministro, pues sí, la cadena de suministro y esto y lo otro, sí, muy bien, y los cuestionarios y todo esto, pero aquí en este caso era un ejemplo real, ¿no? Todos nuestros sistemas estaban funcionando y nuestros grupos electrógenos estaban funcionando, pero uno de nuestros proveedores, después de 8 horas, pues tuvo una falla en una de las comunicaciones, ¿no? Entonces, todo esto pues, nos ha llevado a un plan, a identificar al menos 40 lecciones aprendidas que tenemos identificadas, un plan de acción con 60 acciones a 3 meses y, sobre todo, a hablar mucho de resiliencia digital. Más información sobre nosotros. Había una etapa en la que parecía que no podíamos hablar de ciberseguridad porque era como ponerse en el foco de los malos, ¿no? Y bueno, pues nosotros pensamos que no somos los mejores, estamos haciendo cosas y simplemente queremos contarlas, ¿no? Sobre todo para establecer este tipo de relaciones y encontrarnos con otras organizaciones que quieran compartir qué es lo que estamos haciendo. Ahora ya por fin podremos poner aquí Panamá, estamos en un tramo en el de intentar salir más y salir fuera de Madrid, fuera de España para contar cosas y creo que es súper interesante. Esta me hace mucha ilusión, la camiseta está súper arrugada, pero en marzo de este año participamos, como Centro de Ciberseguridad del Ayuntamiento de Madrid, participamos en un evento, vamos a llamar de hackers, en un programa de recompensas, de Bug Bounty, ¿no? En el que realmente pues, hemos sido una de las administraciones pioneras, porque creo que la Agencia Ciber de Cataluña hizo algo hace años, y realmente era una noche, 100 hackers encerrados en una sala y toda una serie de objetivos, pues en este caso de CaixaBank, de otra serie de organizaciones que no salen ahí, y la idea es, van a encontrar agujeros y cuando los encuentren en función de la criticidad, les vamos a pagar. Que eso así en el tema de la administración pública era, uy, no sé, vaya lío, eso no se va a poder hacer, etcétera. Bueno, pues todo se puede hacer y la verdad es que ha sido una experiencia alucinante que recomiendo a todo el mundo. Tengo que hablar con Lucas. Mañana va a ser la Hacker Night en Rutezcon Portugal, también vamos a participar y tenemos que conseguir impulsar esto hacia Sudamérica porque es una experiencia súper chula y sobre todo, en ese caso que pudimos estar físicamente,
permite acercar esos dos mundos. Nosotros estábamos como responsables del ayuntamiento, pero en la mesa de enfrente había unos chiquitos de 17, 18, 19 años, con unas camisetas mucho más informales que yo, haciendo cosas con la pantalla negra, rompiendo cosas, saltándose medidas de seguridad, todo en un entorno controlado, todo con nuestra autorización, con el NDA firmado. Y realmente es muy enriquecedor ver cómo pues, todos esos controles que tú piensas que funcionan de una manera, pues al final pues, siempre encuentran sus agujeros. Y termino con esta. Esto es la sala de control del Centro de Ciberseguridad y es la inauguración con el alcalde, ¿no? Esto es un poco lo que decía al principio de la importancia de que la máxima autoridad de la ciudad se involucrase. Cuando abrimos las oficinas, vino a verlo y tuvimos la oportunidad durante una hora de contarle lo que estábamos haciendo. Hicimos incluso, en la parte de abajo se ve un pequeño simulacro de cibercrisis. Decir, oye, tenemos un ransomware, vamos a actuar de esta manera, ¿no? Durante una hora pudimos explicarle todo lo que hacemos y engancho con la parte que decía Mónica, ¿no? ¿Es posible blindar una ciudad o un organismo contra los ciberataques? Yo después de todo esto tenía al alcalde a mi disposición y le dije, alcalde, es imposible blindar una administración contra los ciberataques. Y entonces se quedó un poco extrañado porque debe pensar, oye, he puesto dinero aquí, no parecéis los más tontos, ¿no? Veo que estáis haciendo un montón de cosas, entonces, ¿cómo que no es posible blindar, ¿no? Y entonces lo que decimos es que con todo este trabajo, todo este presupuesto, todas estas personas, toda esta reforma, todo este impulso, lo que vamos a conseguir es minimizar la probabilidad de que suceda un gran incidente, pero no llevarla a cero. Cuando suceda un incidente vamos a detectarlo más rápido y por tanto vamos a responder más rápido y probablemente vamos a hacer que el impacto en la ciudad sea el menor posible. Eso es lo que le trasladamos y fue muy importante porque lo entendió perfectamente y cuando la prensa al final del evento fue a preguntarle, la prensa siempre pues, con unas ideas más sencillas de no, se está blindando la ciudad, ya con esto no va a pasar nada. El alcalde repitió este discurso, ¿no? Es decir, lo interiorizó. Con esto reducimos la probabilidad de que suceda, detectamos más rápido, minimizamos el impacto. Así que ese es nuestro trabajo, es lo que estamos haciendo y nos encantaría compartir con otras ciudades de todo el mundo experiencias y colaborar en este tipo de cuestiones. Y nada más, muchas gracias.